El sistema inmune está formado básicamente por células y anticuerpos. Y ahora su función es la de proteger al organismo de nuestras mascotas. Pero el sistema inmune puede sufrir distintos trastornos, principalmente 3. El primero, por ejemplo, puede estar el sistema inmune muy disminuido, como es el caso de la inmunodeficiencia. También puede el sistema inmune atacar a células del propio organismo al que tiene que defender y en lugar de eso lo ataca. Se llama enfermedades autoinmunes. Y la otra situación es cuando el sistema inmune ataca en forma exagerada, reacciona en forma exagerada frente a un antígeno que normalmente no producen una respuesta inmune, pero esta vez sí, y además en forma exagerada. Se llama hipersensibilidad o comúnmente llamada alergia. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar de las 3 hipersensibilidades mediadas por anticuerpos y de las 3 alergias más comunes de piel en el perro. Empecemos. Un claro ejemplo de la hipersensibilidad de tipo 1 es cuando una abeja pica a un perro en el hocico y entonces el hocico se inflama rápidamente. Lo que ocurre en esta situación es que pica a la abeja y entonces se reconoce como antígeno, llega un mastocito, el mastocito libera histamina, inmunoglobulina E y también interleuquinas. Y las interleuquinas van a traer a eosinófilos, los cuales van a liberar más histamina y después también atrae también a plasmocitos, los cuales van a liberar también más inmunoglobulina E. Entonces, el propietario nota esto, lo lleva a la veterinaria y en la veterinaria se le va a aplicar un corticoide. Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? Si no se lo lleva a la veterinaria. Entonces, la inflamación, la alergia va a continuar. Viene una célula presentadora de antígenos, le presenta el antígeno a un linfocito T y esto dispara una señal para atraer a más mastocitos. Y los mastocitos van a liberar más histamina, inmunoglobulina E y también interleuquinas, agravando aún más el proceso. Hipersensibilidad de tipo 2. En las distintas especies animales hay distintos grupos sanguíneos. Vamos a tomar el ejemplo del gato. El 75% de los gatos tienen un grupo sanguíneo A, mientras que un 22% de los gatos tienen un grupo sanguíneo B. Para realizar una transfusión sanguínea se realiza una prueba de compatibilidad de los grupos sanguíneos. Así el receptor, si tiene un grupo sanguíneo A, recibe sangre A. Y si el receptor tiene un grupo sanguíneo B, le recibe sangre B. Esto está bien. Pero ¿qué ocurre si no se realiza la prueba de compatibilidad? Y tenemos el gato receptor, tiene sangre A y tiene anticuerpos anti-B. Y si este gato receptor tiene sangre A y recibe sangre B, entonces los anticuerpos anti-B destruyen a la sangre B en un periodo de una semana. El otro caso es cuando el gato receptor tiene sangre B y al mismo tiempo tiene anticuerpos anti-A. Entonces recibe sangre A y los anticuerpos anti-A destruyen a los glóbulos rojos A en un periodo de una hora. Mucho más rápido. Entonces esta es la peor situación porque se destruyen los glóbulos rojos en un periodo de una hora. Esto produce muchas más complicaciones en el gato que necesitaba la transfusión sanguínea. Vamos a continuar con la hipersensibilidad de tipo 3. Acá tenemos que hablar de los complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, circula en sangre un antígeno, se le une anticuerpos y forman el complejo antígeno-anticuerpo. Esto ocurre normalmente. Ahora, el problema está en cuando se producen una alta cantidad de complejos antígenos-anticuerpos y estos se depositan en distintos tejidos, por ejemplo el vaso sanguíneo, una articulación, también el glomérulo renal. Por ejemplo, se deposita en la pared de un vaso sanguíneo, como vemos en la imagen. Entonces, llega otra célula para destruir al antígeno
libera sustancias, la destruye el antígeno, pero al mismo tiempo lesiona la pared del vaso sanguíneo. Y entonces se produce una vasculitis. Esta vasculitis tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, en la peritonitis infecciosa felina, que hablamos en el video, en un video que hablamos sobre esa enfermedad. Otro ejemplo es, por ejemplo, si el complejo antígeno-anticuerpo se deposita en la articulación, va a producir una artritis. Y si se deposita en el glomérulo renal, va a producir una glomerulonefritis. Este es el claro ejemplo, por ejemplo, en una piómetra. La piómetra es una infección en el útero que puede pasar a la sangre la infección, produciéndose una alta cantidad de complejos antígeno-anticuerpos que luego van a ir al glomérulo renal, produciéndose una glomerulonefritis. Lo primero que tenemos que decir de la dermatitis alérgica por pulgas es que causa mucha picazón. El perro se la pasa rascando. ¿Cómo ocurre esto? La pulga pica al perro y para extraer sangre para comer y entonces al mismo tiempo inocula su saliva. La saliva es el antígeno que causa la alergia. Entonces va a haber una lesión llamada pápula y además un enrojecimiento de la piel. Esta lleva a una enorme picazón en el perro. Y esto a su vez hace que se lastime más el perro. Entonces va a haber zonas sin pelo y también va a haber costras, también va a haber un engrosamiento de la piel. ¿Y en qué zonas? Va a estar en las zonas de la ingle, también va a estar en dorsal de la base de la cola, en el periné y en dorsal de la zona lumbosacra. Durante la revisión clínica vamos a encontrar pulgas. No es necesario que haya muchas, con solo unas pocas pulgas ya es suficiente para que aparezca la alergia. Ahora, antes de hablar del tratamiento, vamos a repasar un poco el ciclo. Lo primero que aparece son los huevos. Después del huevo se pasa a larva. De la larva pasa a pupa y estos tres estadios se encuentran en el medio ambiente. Y la pupa pasa a adulto. Y el adulto sí sube al perro. Y el adulto, macho y hembra, se alimentan sobre el perro y copulan. Y entonces la pulga hembra, baja del perro y deposita huevos. Y así se repite el ciclo. Tenemos que tener en cuenta que el 95% de la presencia de la pulga se encuentra en el medio ambiente, en el lugar en el que juega el perro, en el lugar en el que duerme. Y el 5% restante se encuentra sobre el perro. El tratamiento consiste en 3 puntos. Primero, evitar el contacto con el alérgeno. Después, hacer un tratamiento de las lesiones. Y el tercer punto es eliminar el prurito, eliminar la picazón. Entonces, para disminuir el contacto con el alérgeno, básicamente tenemos que eliminar la presencia de la pulga con distintos productos. Por ejemplo, podemos utilizar pipetas para el perro. Después, para controlar las lesiones, tenemos que hacer baños con shampoo con peróxido de benzoilo que contengan peróxido de benzoilo y también muchas veces hay infecciones en la piel. Por lo tanto, tenemos que dar antibióticos. Después vamos a nombrar, hay varios antibióticos, cuál es mejor. Tenemos como ejemplo cefalexina, enrofloxacina, lincomicina. Hay varios ejemplos para utilizar en la piel. Después vamos a hablar más específicamente de las dosis y todo eso. Bueno, el próximo punto es eliminar el prurito. Y acá tenemos que utilizar corticoides. Funciona muy bien la prednisolona. La atopía canina tiene una causa genética y una causa ambiental. La causa genética, tenemos que decir que se manifiesta en hembras menores de 3 años de edad y en ciertas razas, como por ejemplo el Shar-Pei, el caniche y los terriers. Con respecto al ambiente, puede estar relacionado con la época del año o no. Por ejemplo, algunos ejemplos son alergia de atopía canina, debido a productos de limpieza que se usan en la casa, también la presencia del comienzo de la primavera, polen. Ahora, para las lesiones que se producen durante la atopía canina son
comienzan en ventral del abdomen, también están en la cara y también en los espacios interdigitales. Con la lengua se lame entre los espacios en los dedos, también utiliza las manos para rascarse la cara y también se rasca contra objetos, contra la pared también se lo hace. Y para diagnosticar la atopía canina tenemos que utilizar una intradermorreacción. Para realizar esta intradermorreacción, una semana antes tiene que estar libre de corticoides, no tiene que haber un tratamiento de corticoides. Y durante la intradermorreacción consiste en, primero, inocular en un punto, suero. Después, solución fisiológica. En otro punto, inocular histamina. Al del suero le ponemos un grado 0, y al de histamina le ponemos un grado 4. Y después inoculamos varios puntos. Inoculamos varios antígenos que nosotros sospechamos que son la causa de la alergia, de la atopía canina. Después a cada punto le asignamos un valor, siempre comparando con 0, que es donde inoculamos la solución fisiológica, y 4, que es el lugar donde inoculamos la histamina. Y bueno, y así encontramos el alérgeno que produce la alergia. Y con respecto al tratamiento es lo mismo. Tenemos los tres puntos más importantes, que son evitar el alérgeno, que es muy difícil si es un alérgeno ambiental, pero bueno, primero tenemos que conocer cuál es el alérgeno y después en base a eso ver cómo se puede hacer para evitar el contacto con el antígeno que produce la alergia. Después, controlar las lesiones, lo mismo, con champú seborreico, con antibióticos de acuerdo a la infección, y después también eliminar el prurito, también con prednisolona. Alergia alimentaria. Tanto en la dermatitis alérgica por pulgas como en la atopía canina, hay ciertas regiones donde siempre se van a rascar. Pero en la alergia alimentaria no hay un dermograma específico, no hay lugares típicos de rascado. Podemos decir que se rasca en las orejas y en la zona lumbosacra, pero no siempre es así. La alergia alimentaria se da porque siempre come el mismo alimento y se produce una sensibilización a ese alimento, a esos ingredientes de la comida. Para realizar el diagnóstico y saber cuál es el ingrediente se hace una prueba de tolerancia. Lo que tenemos que hacer primero es cambiarle el alimento y durante 2 meses tiene que comer un alimento, una dieta casera que no haya comido antes, con ingredientes que nunca haya probado. Durante 2 meses. Durante esos 2 meses tampoco hay que darle corticoides. Luego de que termina esos 2 meses, ahí la reacción alérgica va a estar mucho mejor, ya va a haber pasado. Una vez que está bien, ahí tenemos que comenzar la segunda parte, que es ir agregando un ingrediente que comía antes, un ingrediente antes de la vieja comida, y esperar 15 días. Luego agregarle otro ingrediente de la vieja comida y esperar 15 días. Así hasta encontrar el ingrediente que le produce la alergia. Apenas le demos el ingrediente que produce la alergia, va a producirse una alergia. Y bueno, ya sabemos que ese ingrediente no le tenemos que dar más adelante. Así tenemos que repetir lo mismo hasta encontrar varios ingredientes, hasta repetir todos los ingredientes que comía antes. Por lo general no es solamente un ingrediente que produce la alergia, sino que son varios. Pueden ser hasta 5 ingredientes. Lo más importante que tenemos que acordarnos de las alergias es que primero durante toda la vida, siempre un perro va a ser alérgico a X sustancia, a esa sustancia. O sea que tenemos que evitar el contacto con esa sustancia. Después, que son muy pruriginosas, que producen mucha picazón. Y también que tenemos que acordarnos de diferenciarlas. Primero diferenciar a las alergias entre sí y después también diferenciarlas con piodermias y también con infecciones en la piel y también con enfermedades del sistema endocrino. Bueno, vamos a continuar hablando de piel en otros videos y por lo pronto te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, hasta luego.